Voy a invitarles a todos allí los cristianos, aquellas personas que tienen una Biblia, abrir esa Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 vamos a leer, y el versículo 27 al versículo 30. Dice así la bendita palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Voy a leer otro versículo que se encuentra en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, y voy a leer el versículo 12. Dice el Señor así: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las Escrituras se cumpliesen. El día de hoy yo le voy a estar compartiendo un tema que se llama la seguridad en Cristo Jesús. La seguridad en Cristo Jesús. Dice que seguridad es garantía. Seguridad es habitar sin temor del daño. Dice que seguridad es estar confiable, estar confiando. Por eso el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, a todos sus seguidores, que aprendieran a confiar en Él, que aprendieran a refugiarse en Él. Y Él pone el ejemplo de las ovejas, que las ovejas, Él se coloca allí como pastor de las ovejas. Él las cuida, las guarda, y dice que nadie las puede arrebatar de su mano, ni nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, dice. Eso quiere decir que la vida en Cristo está segura. La vida en Cristo está más que segura. Por eso el Hijo de Dios, el que es oveja, el que está en el redil, aquella persona debe de confiar, debe de estar tranquila, debe de estar apegada a su Señor, a su pastor, debe de estar allí durmiendo tranquilo, como dijo Job. Job dijo: mira a tu alrededor y duerme tranquilo, porque estamos en las manos del Señor Jesucristo, estamos en las manos del Padre. Entonces la vida en Cristo es segura. Segura porque su palabra, la palabra que Él da, es segura, la palabra de Cristo. No debemos de dudar de lo que Él dijo, y lo que Él dijo quedó escrito. Sus
apóstoles escribieron lo que él dijo. Entonces, esa palabra es segura. Así dice el doctor Lucas en el capítulo 1, versículo 1. Él dice, dice así, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice el doctor Lucas. Dice, él es testigo que lo que ha sucedido, dice, no dice que son ciertas, son ciertísimas. Porque las palabras que salieron de la boca de Jesús son ciertas, son seguras. El Señor no está engañando a nadie, no está mintiéndole a nadie. La palabra es segura. Por eso Él dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, pero no sus palabras. Ya el apóstol Pedro en su carta, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Es segura la palabra de Dios. Entonces tenemos que confiar, estar seguro en esa palabra, que esta es la verdad. No hay otra verdad, esta es la palabra. La palabra de un hombre puede fallar, pero no la de Dios. Entonces por eso estamos seguros, por su palabra. La vida en Cristo está segura, hablando de la salvación. La salvación que el Señor prometió a nosotros es segura. Porque la persona puede estar ahí quizás pensando, ¿y seré salvo? ¿Y si me muero y no soy salvo? ¿O si viene Cristo y yo no soy salvo? Entonces puede tener la persona esta inseguridad en su vida. Pero la salvación es segura. Eso le dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipo, cuando este hombre estaba con una espada en su mano porque dice que se iba a matar. Este hombre sabía que a él iban a dar muerte, lo iban a torturar. Entonces, antes que le den una muerte así de mucho sufrimiento, él dice, me quito la vida inmediatamente yo. Pero cuando él iba a morir, él le dice a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Entonces Pablo le responde y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces la salvación es segura. ¿Cuándo? Cuando hemos creído en Cristo, cuando hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. La salvación es segura. No tenemos que esperar morirnos para ver si sí o no nos salvamos. Hoy en vida el Señor nos asegura que somos salvos por su gracia, por su sangre. Eso dice también el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:5, dice, hablándole a los cristianos de ese tiempo, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Dice, está preparada. Entonces la salvación está segura, mi hermano, si tú estás en Cristo, si Cristo está en tu vida. Tú has recibido a Jesús, tú lo has recibido como Señor y Salvador, vives en la fe, en la gracia, en obediencia, vives en su voluntad, estás seguro. Si te apartas de esa gracia, de esa salvación, de ese amor, de esa misericordia, pues ya es asunto tuyo. Pero
la salvación del Señor es segura, porque Él no miente. Si Él dice que nos salva, nos salva. Su perdón es seguro. Porque uno puede estar ahí pensando, ¿y el Señor me habrá perdonado todos mis pecados? ¿Será que todavía tengo pecados que el Señor no me los puede perdonar por tan malo que fui? Pero escuche lo que dice la palabra del Señor. San Pablo dice a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 14: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La sangre de Jesús nos redimió. La sangre de Jesús nos perdonó. Por eso Él está pagando en la cruz el pecado mío y el pecado suyo. Es allí donde el Señor está perdonándonos. Allí Él, cuando antes de morir, dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Está perdonando a los que están ejecutándolo, pero también está perdonando todos los pecados. Entonces, la persona que ha venido a Cristo arrepentida, ha venido allí con un arrepentimiento por haber fallado y confiesa su pecado, el Señor borra ese pecado. El Señor perdona ese pecado. Dice su palabra que ese pecado el Señor lo tira tras sus espaldas. Dice que lo tira a la profundidad del mar. Entonces ya no se acuerda del pecado. Perdonó el pecado. Entonces el perdón es seguro. Por eso estoy diciendo que en el Señor tenemos seguridad. Quizás en esta vida no tengamos seguridad por el perdón de alguien que nos ha dicho te perdono, pero no fue cierto. Sigue molesto, sigue odiándonos, pero el Señor no, Él nos perdonó. Sus promesas son seguras. Lo que el Señor prometió es seguro, eso es segurísimo. Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 4, versículo 6, a fin de que la promesa sea firme. La promesa que el Señor nos ha hecho es firme. Si el Señor nos promete sanarnos, somos sanos. Si el Señor promete salvarnos, somos salvos. Si el Señor promete perdonarnos, somos perdonados. Entonces, es cierto su promesa. Él ha prometido. Él en los dos versículos que leíamos, Él dice que el que esté en su mano, nadie lo arrebatará. Eso es cierto, es una promesa que es cierto. Que el que esté en la mano del Señor, nadie lo arrebatará. Y dice que el que esté en la mano de su Padre, nadie lo puede arrebatar de ahí, porque está en la mano del Dios Todopoderoso, que nada ni nadie lo puede quitar de ahí. Esa promesa es cierta. El Señor está orando aquí en el capítulo que leíamos 17 de Juan, versículo 12. Jesús está diciendo: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. Y dice Jesús: a los que me diste, yo los guardé. Entonces Jesús es un protector, alguien que está a la defensa, alguien que pelea por nosotros en defensa nuestra. Entonces eso me da seguridad en la vida, que Dios está por mí. Y vemos en la Biblia ejemplos reales, como Él promete, Él dice que por su llaga hemos sido curados. Esto es cierto.
No hubo enfermo que Él no pudiera sanar. Sanó a los paralíticos, sanó a los sordos, sanó a los mudos, sanó a los ciegos, sanó a los epilépticos, sanó a los encorvados, resucitó los muertos. Entonces en la Biblia vemos que es ciertísimo su promesa de sanidad. Entonces si alguien puede estar dudando de su sanidad, pero el Señor es real en su promesa. La promesa que el Señor da también de su protección. Él ha prometido protegernos. Quiero leerle un pasaje que está aquí en el libro en la carta a los Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Está diciendo el escritor a los Hebreos que nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pues hermanos, digamos que Dios es nuestro ayudador. No temamos lo que el hombre nos puede hacer, no estemos pensando que el hombre puede más que Dios. Porque el hombre nos puede dañar si Dios se lo permite. Satanás nos puede hacer un daño si Dios se lo permite. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Pedro, esto se encuentra en San Lucas 22:31, le dice Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Satanás llegó a donde Jesús y le dijo: permíteme zarandear a ese Pedro. Quiero ver si es cierto que te sigue de verdad, si es cierto que va a aguantar. Permíteme zarandearlo. Zarandearlo como a trigo es: al trigo lo agarraban la mata de trigo, así un montón, y lo golpeaban en algo que ponían al frente, podía ser una piedra o un pedazo de palo, y allí pegaban para que el trigo saliera. Luego, cuando salía el grano del trigo, eso lo agarraban con un mazo a machacarlo hasta que le quitaban la cáscara y quedara el trigo limpio. Entonces Satanás le dice a Jesús: préstame a Pedro, voy a porraciarlo, voy a golpearlo, voy a zarandearlo, porque después al trigo lo zarandeaban. Él le dice: quiero hacer eso con Pedro. Pero Jesús le dice a Pedro: yo he rogado al Padre por ti, que tu fe no falte. Entonces el Señor es nuestro protector, no dejó, porque Pedro iba a ser como otro Job. A Pedro le iba a pasar como Job, pero Jesús no se lo permitió, porque Él es nuestro protector divino, Él es nuestro ayudador. Entonces, hermano, ¿cuántas veces habrá llegado Satanás y le ha dicho a Jesús: permíteme zarandear a Josué, quiero zarandearlo como a trigo? Pero Jesús no se lo ha permitido, porque dice la palabra de Dios. Quiero leer Romanos 8:34.
dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Cristo está intercediendo ante el Padre por nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, dice, por nosotros. Entonces, Él es nuestro protector, por eso estemos seguros. Porque si el Señor, como dice aquí el mismo versículo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces estamos seguros. No hay vida más segura que en Cristo. El que desconoce esto, ignora mucho. Entonces su promesa de protección es cierta. La promesa del Señor de provisión. Él prometió a sus discípulos que le oían. Él les dice, miren las aves. Él está preparando a sus seguidores porque tienen que ir con Él. Miren las aves de los cielos. No hilan, no trabajan, y el Padre los alimenta. Está hablándoles de provisión. Les dice que vean los lirios del campo, que ni Salomón se vistió así como ellos se visten. Les está hablando de provisión. Y no solamente les dijo, porque una cosa es hablar, pero otra cosa es cumplir. Estoy hablando de que la promesa del Señor es cierta. Porque dice la palabra que un día estaban sin comer. Había llegado tanta gente a oír a Jesús. Era un desierto. Estaba lejos la ciudad. Y la gente había llegado hasta ahí. Y ya dice que atardecía, no habían comido. Y tenían hambre. Y dice la palabra que el Señor le dijo a los discípulos que había que darle de comer a esa gente. Pero lo hacía, dice, por probar a los discípulos. Él sabía qué hacer. Y dice la palabra de Dios que un joven andaba ahí, unos panes y unos peces. Se trajeron esos peces y esos panes a las manos de Jesús. Y Jesús los bendijo, los peces y los panes. La promesa de provisión, tratando de comer, de alimento, el Señor está mostrando ahí, porque eso no fue casualidad. Tenía que hacer eso y quedar escrito para que la gente crea que Dios lo que promete lo cumple. Ahí el Señor multiplicó los peces y multiplicó los panes, y dice que comieron todos aquellos 5,000 hombres. No contaron las mujeres ni los niños. Todos comieron, y dice la palabra que sobró. Y lo que sobró lo recogieron, y dice que fueron 12 cestas. Entonces el Señor lo que promete lo cumple. Si Él ha dicho que nos da de comer, nos da de comer. En la Biblia también aparece cuando dice que Pedro había trabajado toda la noche, había tirado la red, había estado en el mar y no agarró nada. Entonces Pedro en la mañana, amaneciendo, salió del agua, y Pedro está como cualquiera. Su empresa está en quiebra, no hay producto, ha trabajado, ha invertido y no ha agarrado nada. Pero Jesús llega en la mañana, porque Jesús
nuestro Señor, a quien adoramos, a quien servimos, Él no nos ha olvidado, Él está pendiente de nosotros. Llegó a donde Pedro y le dijo que le prestara la barca. Pedro le prestó la barca al Señor y le dijo: éntrala un poquito al agua. Y el Señor usó la barca de Pedro, se subió y desde allí le predicó a mucha gente que estaba a la orilla de la playa. Después que ya da el sermón, le dice a Pedro: vaya, boga mar adentro a pescar. Y Pedro sale allí con una realidad, porque era una realidad. Dice: toda la noche he trabajado y no hemos agarrado nada, no hay producto. Pero Jesús le dice: boga mar adentro. Ahora vas a cambiar la manera. Ahora va a ser a la derecha que vas a tirar la red. Boga mar adentro. Pedro dice: pero si es que hemos trabajado toda la noche. Pero Jesús le está diciendo: mar adentro. Está diciendo: vas a cambiar, vas a apartar tu mentalidad, vas a cambiar la manera, vas a obedecer lo que te digo. Y una empresa pesquera en quiebra va obedeciendo la voz del Señor. Entran al agua, reman hacia adentro y tiran la red. Y dice la palabra que la red se rompía. Había caído tantos peces, y que cuando sacaron esa red, ese producto, dice que la barca se hundía, de manera que hicieron señas a otros que estaban, a otras barcas que vinieran, y dice que se llenaron también. Ese es el Dios proveedor, que lo que promete lo cumple. Ya dije, le dio de comer a aquellos que tenían hambre. Le dio producto a esta empresa que estaba en quiebra, porque su promesa es fiel. Yo por eso estoy predicando con mucha seguridad, porque su promesa es fiel. Dije promesa de protección, promesa de sanidad, promesa de provisión. Es fiel. Dios es fiel. Eso es cierto. El Señor ha prometido también. Él prometió que viene. Él le dijo a sus discípulos en San Juan 14: no se turbe vuestro corazón. Voy a leerle San Juan 14. La palabra de Dios nos trae fe, confianza, y usted que está conmigo oyendo la palabra, hoy va a estar más seguro en Dios. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor aquí les promete a sus discípulos que Él va a preparar lugar, a preparar morada. Y dice: y vendré y los tomaré. El Señor está prometiendo que Él regresa por sus seguidores. Esa promesa es cierta.
Hay personas que están diciendo, no es cierto, ya se viene diciendo mucho tiempo y no es cierto. Yo recuerdo que cuando recién que yo he recibido a Cristo, en el año 1978, en un mes de mayo, recibí a Cristo. Se predicaba todos los días la venida de Cristo. Y recuerdo que mi pastor me dijo, no trabajes material ya. Yo estaba sembrando café. Estaba también sembrando maíz. Y él me dice, ya no trabajes, Cristo viene. Era el tiempo que iniciaba una guerra en el país. Se veía que como que Cristo ya venía. Y soy sincero, dejé de sembrar café. La siembra, el cultivo de maíz, lo abandoné. Y me fui con mi pastor a andar predicando el evangelio. Eso hace 40 años. Y Cristo no ha venido. Alguien pudiera decir, no es cierto. Pero la promesa del retorno de Cristo a llevar su iglesia a los aires, a las nubes, es cierto. Eso dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 8. Dice que hay que afirmar nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca, dice Santiago. Y usted va a encontrar en las cartas de Pablo, carta de Pedro, la carta de Juan, en los evangelios, que Cristo viene. Cuando Jesús se despide del Monte de los Olivos, dice que 500 seguidores fueron a despedirlo cuando él se fue para el cielo. Cristo se despidió y se fue. Y toda aquella gente, aquellos 500 que estaban allí, dice que empezaron a elevar sus ojos al cielo y ver cómo el Señor iba. Una nube de ángeles que vinieron a acompañar su partida de la tierra. Y dice que todos aquellos estaban viendo al cielo, cómo el Señor iba para el cielo. Pero dice que un ángel les dijo, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? A ese Jesús les dijo, así como le veis ir, le veréis venir. Eso es cierto. ¿Sabe mi hermano, mi amigo, por qué el Señor no ha venido? Por ti. Porque te está esperando que tú te arrepientas, que vengas a sus pies, que le sirvas, que le adores y para que tú te salves. Porque el Señor, si hubiera venido hace 40 años, quizás yo no estuviera aquí, no tuviera la esperanza de vida eterna. Y todos los que han venido en ese lapso de 40 años, nadie hubiera tenido la oportunidad. Entonces, la espera del Señor, la tardanza del Señor, dice Pedro, que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la tardanza del Señor es esperando que vengan, que crean. Ve hasta cuándo ha tardado el Señor esperando. Entonces es cierta la promesa que el Señor dijo, es cierta. Así como es cierto lo demás. Se puede imaginar cuando Dios habló a Noé y le dijo que construyera un arca porque iba a llover. La lógica, no llovía, en la tierra no llovía. Dice la palabra que subía humedad a flotes de tierra.
no caía agua, no había llovido nunca. Pero Dios dice que va a llover. Entonces, la lógica en la gente dijo: ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a llover? ¿Cómo puede ser? Entonces no creyeron a Noé. Pero Noé sí creyó. Y Noé obedeció, empezó a cortar árboles. Se puede imaginar, en ese tiempo no habían sierras. ¿Cómo hizo Noé para botar aquellos árboles, para hender esos árboles? ¿Cómo hizo Noé para hacer tabla y edificar ese enorme barco? Era muy grande, de tres pisos. Pero lo hizo porque Noé creyó. Construyó el arca. Y dice que el arca estuvo abierta 7 días. Los animales salieron de los montes y entraron al arca. Los seres humanos razonando. Los seres humanos razonaban: si ¿cómo va a llover? Y es más, imaginen ustedes el enorme barco en lo seco. Y Noé haciendo ese barco en lo seco. Se valía que lo hiciera cerca del mar, pero en lo seco. Pero Noé creyó, hizo el arca. Y Noé entró con su familia al arca. Cuando empezó a llover, la lógica de aquellos quedó nula porque llovió. El arca flotó y se levantó porque Dios lo había dicho. Porque la palabra de Dios es cierta. Dios habló a través de un profeta y dijo: una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo. Y su nombre será Emmanuel. Y allí dio las características del hijo. ¿Quién podía creer que una virgen iba a dar a luz un hijo? ¿Verdad que fuera de lógica? Pero fue cierto. Una virgen dio a luz un hijo, la madre de Jesús, virgen, sin tener sexo con hombre. Una señorita dio a luz a Jesús. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Entonces, las promesas de Dios son ciertas, aunque no te quepa en la lógica. Porque alguien puede decir: pero ¿cómo puede venir Cristo? ¿Cómo? No, ¿verdad que? Pero la Biblia dice que viene y que los muertos en Cristo dice que van a resucitar primero, y los que estemos vivos dice que vamos a ser transformados en un cerrar y abrir de ojos. Eso es cierto. Así como se ha cumplido las cosas, se cumplirá lo que viene. Entonces su promesa es cierta. Y ya para ir finalizando, quiero leer otra vez lo que dice Juan 17, 12. Porque esta palabra tiene que quedar en tu vida. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé, para que ninguno de ellos se perdió. Entonces está diciendo Jesús en su oración al Padre: ninguno de ellos se perdió. Eso quiere decir que aquellos que hemos creído en Cristo, que le servimos, que estamos haciendo su voluntad, que le adoramos, que perseveramos, que estamos en Él y Él con nosotros, dice: no se perderá. Nadie se perderá. Eso es seguridad.
Esa seguridad dice que no nos perderemos. Entonces, hermano, después de mi prédica, que la vida en Cristo está segura, ¿cuál sería mi actitud y la suya? Si Él está diciendo que no nos vamos a perder, que estamos en sus manos, que el Padre es mayor que todos, dice, y nadie la puede arrebatar de la mano del Padre. En Él estamos seguros. ¿Se acuerda usted cuando Pedro se hundió? Cristo lo sacó. Estamos seguros. Se murió Lázaro, Jesucristo lo resucitó. Así es de que el Señor va a resucitar a todos los que han creído en Él y están en los sepulcros. Eso está seguro. Y dice la palabra que los que estemos vivos seremos arrebatados. Eso es seguro. Entonces, si la palabra de Dios dice que en sus manos yo estoy seguro, que usted, hermana, está segura, ¿cuál debe de ser su actitud? Porque en este mundo hay una inseguridad. Esta palabra el Señor me la dio, porque yo estaba pidiendo a Dios que predicarle a su pueblo y a todos los que se iban a conectar. Y yo me vi predicando en un templo esta palabra. Y como yo recibí esta palabra, la escribí y dije, ya no sigo buscando más que predicar, esto predico. Entonces Dios le estaba hablando que usted está seguro en las manos del Señor. Mi actitud, mi comportamiento, mi convicción, basado en lo que Dios dice, yo debo de estar tranquilo. Tranquilo. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, dijo, es ganancia. Tranquilo. No, hermano, no te vayas a morir antes de un estrés, de un paro, pensando el que mañana estemos seguros en Dios. Ahí estamos seguros en sus manos, sea aquí o sea en el cielo, segurísimo. Confiados, durmamos, hermano. Hoy estos días, antes yo me despertaba ya por la 1, 2 de la madrugada y amanecía, mire, sin poder dormir. ¿Sabe? Hoy me despiertan las aves cantando toda la noche. Cortita se me hace la noche. Tranquilo. Estoy en las manos de Dios. Él sabrá qué hacer conmigo y con usted, y con mis hijos, con mis nietos, con la iglesia. Tranquilo, hermano. No se preocupe. ¿Qué va a comer mañana? Solo vea a los pajarillos. Esos animalitos no se acuestan sin comer. No se van al árbol a descansar sin comer. Dios les proveyó una fruta, un gusanito, una mosca, un gusano, de lo que ellos comen. Una fruta. Por eso en las frutas hay que dejarle la parte a los animalitos. Ahí están unos papayos aquí en este terreno, maduras. Esas son de los animalitos. Porque Dios tiene cuidado de ellos también. ¿Qué tenemos que hacer basado en la seguridad que el Señor dice? No salirnos de su cobertura. Estar ahí. Estar ahí. Bajo su cobertura, en su mano. Y si estamos ahí,
Él sabrá qué hacer. Ese no es problema mío. Él dijo que en sus manos estoy seguro. Y yo no voy a estar ahí como la primera vez que viajé en el avión. El avión, había turbulencia arriba. Iba agarrado bien del asiento. Yo podía hasta desarmar el asiento. Pero con agarrar bien el asiento yo no iba haciendo nada. ¿Qué hice? Desplomarme en el asiento y disfrutar el viaje, confiando que el ángel del Señor iba con nosotros. Así es esta vida. Desplómate, hermano. Descansa. Descansa, porque en las manos del Señor estamos más que seguros. Así es de que vamos a orar. Vamos a hacer una oración confiando en el Señor, que Él tiene cuidado. Así es de que ahí donde esté en casa, sé que hay muchos hermanos que están frente a la televisión en familia, en el culto. Sé que un hermano saca las bocinas aquí por Colonia Santa Rosa, saca las bocinas y Colonia Santa Rosa está oyendo. Dios le bendiga a todos los que están ahí en Colonia Santa Rosa oyendo este sermón. Es para usted. Usted, mi hermano, está seguro en Cristo. Usted que está frente a su celular está seguro en Cristo. Usted que está pensando el mañana, usted está seguro en Cristo. No tema. Está seguro en Cristo. Voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es real. Como tú, Señor, eres real. Tú eres un Dios verdadero. Tu palabra es verdad. Tus promesas son reales. Señor, yo en tu nombre he predicado tu palabra. Lo que me diste ya lo di, Señor. Padre, aquellos que han oído esta palabra, esas personas, esos niños, esos jóvenes, Señor, esos ancianos que han oído esta palabra, Señor, glorifíquese en la vida de ellos. Guarde sus vidas, Señor. Tú eres nuestro sanador, nuestro doctor por excelencia. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Si hay personas con hambre, Señor, provea pan, Señor. Toque vida, Señor. Señor, gracias por ser Dios bueno. Pido, Señor, por la vida de ellos. Si están enfermos, sean sanos por su gracia, por el poder de su llaga. Sean sanos. Señor, si están tristes, Padre, una unción de gozo venga sobre sus vidas, una unción del Espíritu de Dios venga sobre sus vidas y esa tristeza se convierta en gozo. Glorifíquese, Señor, en tanta necesidad que hay. Cúbrelos con tu sangre. En el nombre de Jesús oro por ellos. Si hay desánimo, Señor, que venga ánimo del cielo sobre ellos. Si hay problemas de preocupación, si hay depresión, si hay estrés, en el nombre de Jesús, todo espíritu maligno, suelta esas almas, porque esas vidas pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Padre. Damos gracias porque tú estás hablando, Señor, a muchos que necesitaban esta palabra. Oro, Señor, por aquellas peticiones. Oro, Señor, por las peticiones de los esposos Vargas hacia sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los hijos de esta pareja, de mi hermano Oscar, de mi hermana Leonor. Glorifíquese, Señor, allá en Alfredito, en Oscarito, Señor, y los hijos que están aquí. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por aquellos que están pasando aflicción, tristeza, luto.
por la partida de un familiar. Señor, infunde fe por el Espíritu para que crean, Señor, en ti y puedan, Señor, confiar que un día nos juntaremos con los que partieron, con los que se adelantaron. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por guardarnos. Gracias por darnos seguridad. Gracias por tenernos en tus manos. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.